¿Alguna vez has sentido que una voz interna te guía en los momentos más críticos, que un susurro invisible te muestra un camino inesperado? Carl Jung, el padre de la psicología profunda, creía que esa voz no es solo producto de la mente, sino un canal a través del cual lo divino se comunica con nosotros. Este concepto de que Dios habla a través de nuestra mente es fascinante y abre la puerta a un mundo oculto de símbolos, sueños y arquetipos que habitan en lo más profundo de nuestra psique. El concepto de inconsciente colectivo, introducido por Carl Jung, es uno de los pilares más revolucionarios de la psicología profunda. A diferencia del inconsciente personal, que se compone de experiencias individuales, el inconsciente colectivo es un reservorio compartido por toda la humanidad, un conjunto de imágenes y patrones arquetípicos que se encuentran en todas las culturas y épocas. Esto significa que, a pesar de nuestras diferencias externas, todos compartimos una base psíquica común que trasciende la individualidad y el tiempo. Este espacio psíquico no es meramente una estructura estática, sino un campo dinámico donde la conciencia humana interactúa con fuerzas profundas y ancestrales. Estas fuerzas se manifiestan en momentos de crisis o de introspección profunda, emergiendo en forma de símbolos, visiones y sueños que, a menudo, tienen un carácter místico o revelador. Por ejemplo, Jung observó que personas de diferentes partes del mundo, sin contacto entre ellas, experimentaban símbolos similares en sus sueños y fantasías. Estos símbolos, como el mandala o la figura del anciano sabio, no solo representaban figuras de la conciencia individual, sino conexiones con un ámbito más universal. La mente humana, al verse inmersa en el flujo de estos patrones colectivos, puede ser influida por fuerzas que se sienten más allá de lo personal. Durante momentos de gran cambio o en experiencias que trascienden lo cotidiano, la mente puede experimentar lo que Jung describió como lo luminoso, un sentido de presencia sagrada que parece guiar o inspirar. Este fenómeno refuerza la idea de que nuestra psique es un reflejo no solo de nuestras experiencias vividas, sino también de una conciencia más amplia que comparte humanidad y lo sagrado. Es en este contexto que la mente se convierte en un canal por el cual lo divino puede hablar. Jung sugirió que ciertos pensamientos o impulsos intuitivos que emergen en nuestra conciencia, especialmente en tiempos de profunda meditación o contemplación, pueden interpretarse como comunicaciones del inconsciente colectivo. No se trata de una intervención divina en el sentido tradicional, sino de un diálogo con los elementos más profundos de nuestra existencia, una conversación entre nuestra mente consciente y esa vasta red de símbolos y arquetipos que compartimos todos. Cuando alguien experimenta una epifanía o un insight que cambia su vida, es posible que esté accediendo a un nivel de conciencia que va más allá de la lógica y el pensamiento racional. Estos momentos, que muchas personas describen como despertar espiritual o iluminación, son, en la visión de Jung, la manifestación de la comunicación entre la mente individual y ese inconsciente colectivo. Aquí es donde lo sagrado encuentra un vehículo en el pensamiento humano, y la mente se convierte en un reflejo de un orden superior y misterioso. El lenguaje de los arquetipos es una de las formas más poderosas en las que el inconsciente colectivo se comunica con nosotros. Los arquetipos, según Jung, son patrones de comportamiento y pensamiento que trascienden la cultura y el tiempo. Estos se manifiestan en nuestros sueños, mitos y símbolos, y actúan como intermediarios entre nuestra conciencia y las fuerzas más profundas de la psique. La comprensión de estos arquetipos es crucial para interpretar cómo lo divino puede hablar a través de nuestra mente. Cada arquetipo encarna un aspecto fundamental de la experiencia humana. El héroe, por ejemplo, simboliza la lucha y la superación personal. Este arquetipo se encuentra en historias de todo el mundo, desde la mitología griega hasta los relatos de superhéroes modernos. El sabio, otro arquetipo prominente, representa la sabiduría que guía y orienta, a menudo actuando como un puente entre lo humano y lo divino. Cuando una persona experimenta una visión o un sueño en el que aparece una figura sabia, puede interpretarse como una señal de que su inconsciente está proporcionando una guía interna en momentos de desafío o duda. Otro arquetipo relevante es el ánima o animus,
que simboliza la parte femenina o masculina en el inconsciente de una persona. Este arquetipo permite que los aspectos opuestos de nuestra psique se integren, promoviendo un equilibrio interno que es esencial para el crecimiento personal y la conexión con lo espiritual. La aparición del ánima en un sueño o en una visión puede sugerir que la mente está invitando a explorar una comprensión más profunda de la propia identidad y a reconocer las facetas de uno mismo que han sido reprimidas o ignoradas. La sombra es quizás uno de los arquetipos más complejos y oscuros. Representa los aspectos de nosotros mismos que negamos o reprimimos, pero que, cuando se integran adecuadamente, pueden ser fuentes de gran poder y transformación. La aparición de la sombra en la mente, a menudo en forma de miedos o figuras amenazantes en los sueños, es una llamada a confrontar lo desconocido en nuestro interior. Este proceso, aunque difícil, es esencial para permitir que la voz del inconsciente se haga más clara y que lo divino pueda manifestarse a través de nuestras acciones y pensamientos. Comprender y trabajar con estos arquetipos no es simplemente un ejercicio intelectual. Es una práctica que nos permite escuchar la voz más profunda de nuestra mente. Al reconocer los arquetipos en nuestra vida diaria y en nuestras experiencias internas, podemos comenzar a descifrar cómo lo divino nos habla. Las decisiones, los encuentros casuales y los momentos de inspiración pueden adquirir nuevos significados cuando comprendemos el lenguaje de los arquetipos. Este es un lenguaje que no necesita palabras, sino que se manifiesta a través de símbolos, emociones y percepciones, proporcionando un mapa para navegar por la complejidad de la vida humana y espiritual. La sincronicidad es otro concepto central en la obra de Carl Jung y un ejemplo clave de cómo lo divino puede manifestarse en la mente humana. Jung definió la sincronicidad como una coincidencia significativa de dos o más eventos en los que está implicado algo más que la probabilidad aleatoria. Esta idea desafía el paradigma moderno de causa y efecto, sugiriendo que hay momentos en los que el universo se alinea de formas misteriosas para comunicar algo a nuestra conciencia. Un ejemplo famoso que Jung relató fue el caso de una paciente muy racional que soñaba repetidamente con un escarabajo dorado. Un día, mientras ella contaba otro sueño relacionado, un insecto dorado, un escarabajo, golpeó la ventana del consultorio de Jung y entró. Este evento aparentemente casual rompió la resistencia racional de la paciente y permitió que la terapia avanzara. Para Jung, esta coincidencia no era aleatoria. Era un mensaje del inconsciente colectivo, una señal de que la mente de la paciente estaba lista para un cambio profundo. La sincronicidad, entonces, puede ser vista como un puente entre la mente y lo divino, una manifestación de que hay una conexión subyacente entre nuestro mundo interno y el externo. Estos momentos pueden surgir en periodos de transformación, como nacimientos, muertes, momentos de creatividad intensa o incluso cambios de carrera. La coincidencia significativa de eventos internos y externos refuerza la idea de que la mente no está separada del universo, sino que interactúa con él de formas que la ciencia aún no puede explicar completamente. Las implicaciones de la sincronicidad van más allá de lo anecdótico. Este concepto sugiere que el universo es más interactivo y consciente de lo que creemos, y que nuestras mentes pueden ser receptores de sus mensajes. Cuando experimentamos una sincronicidad, es una oportunidad para reflexionar sobre su significado y considerar cómo nuestras acciones y pensamientos están alineados con un propósito mayor. Esto no significa que todas las coincidencias sean sincronicidades, pero sí que hay ciertos eventos que, por su impacto en nuestra psique, parecen orquestados para provocar introspección y cambio. Además, la sincronicidad nos invita a confiar en nuestra intuición. A menudo, las respuestas a preguntas importantes no llegan a través de un proceso de análisis lógico, sino en forma de símbolos o eventos que nos impactan de manera inesperada. Este tipo de comunicación interna, que surge en momentos de sincronicidad, es una forma en la que lo divino se manifiesta y guía nuestra vida. Las coincidencias significativas nos conectan con un sentido de propósito y nos recuerdan que hay un orden en el caos aparente de la vida, una estructura oculta que se despliega cuando estamos abiertos a verla.
En última instancia, la sincronicidad nos enseña a mirar más allá de la superficie y a considerar que la mente y el mundo están entrelazados en un juego cósmico de símbolos y significados. Nos recuerda que lo divino no siempre habla a través de palabras o profecías, sino que se comunica en los pequeños detalles y en los momentos que resuenan profundamente con nuestra alma. Los sueños tienen un lugar especial en la teoría junguiana como una de las vías más directas de comunicación entre el inconsciente y la conciencia. Para Jung, los sueños no son simples fantasías del cerebro dormido. Son mensajes codificados del inconsciente que pueden ofrecer guía, advertencias o visiones del futuro. En ellos, los símbolos se presentan de forma vívida y a menudo desconcertante, invitándonos a explorar lo que no es evidente en nuestra vida diaria. Un aspecto clave es que los sueños hablan en un lenguaje simbólico universal. Un león, una serpiente o un río no son solo elementos casuales. Cada uno representa arquetipos y temas que se remontan a los orígenes de la humanidad. La interpretación de los sueños, según Jung, requiere entender este lenguaje, reconocer que un sueño es un reflejo de procesos internos y colectivos y que puede contener mensajes sobre nuestro desarrollo espiritual y psicológico. Por ejemplo, un sueño en el que uno se encuentra navegando por un mar tormentoso podría simbolizar el proceso de enfrentarse a las emociones profundas y desconocidas, sugiriendo una fase de transformación personal. Jung creía que los sueños podían revelar el camino hacia la individuación, un proceso en el que uno integra las distintas partes de su psique para alcanzar un sentido más pleno de sí mismo. Esta idea se conecta con la percepción de que, a través de los sueños, la mente recibe mensajes que trascienden lo personal y tocan lo divino. Los sueños pueden mostrar la lucha entre la luz y la sombra, guiar a la persona hacia la reconciliación de opuestos internos y ofrecer una visión de la totalidad que trasciende la dualidad. Este enfoque permite que los sueños sirvan como un mapa del viaje interior del individuo, reflejando tanto los retos como las oportunidades de crecimiento. La visión interna no se limita solo al sueño. Jung desarrolló la técnica de la imaginación activa, un método en el que la persona se sumerge conscientemente en sus imágenes internas, permitiéndoles desarrollarse sin censura. Esta técnica va más allá de la mera observación de sueños. Es una forma de interactuar con el inconsciente en tiempo real. En la práctica, una persona puede empezar con una imagen, como un paisaje o una figura, y permitir que evolucione, respondiendo activamente a lo que surge. Este proceso facilita una comunicación más clara con el inconsciente y puede llevar a insights profundos y transformadores. La imaginación activa, por lo tanto, es un vehículo para que lo divino se manifieste a través de la mente, guiando a la persona en su proceso de autodescubrimiento y sanación. El uso de sueños y visiones en el contexto junguiano también implica un respeto por lo misterioso y lo inexplicado. No todo sueño puede ser entendido completamente, y no todas las imágenes revelan un mensaje inmediato. Jung insistió en que algunas experiencias son luminosas, es decir, llenas de un sentido de lo sagrado que se siente más allá de las palabras. Esta cualidad luminosa sugiere que hay momentos en los que la mente toca un nivel de realidad que está más allá de lo racional, un espacio donde lo divino encuentra un canal para comunicarse. La experiencia luminosa en los sueños puede provocar un cambio en la conciencia, llevándonos a reconsiderar nuestras prioridades y a profundizar en nuestro entendimiento de la vida. Los sueños también pueden actuar como advertencias o preparativos para cambios importantes. Jung relató casos en los que los sueños anticipaban eventos futuros, no de forma literal, sino simbólica. Este tipo de sueños, cargados de un sentido de presagio, refuerzan la idea de que el inconsciente está en contacto con un conocimiento más amplio del que nuestra mente consciente dispone. Cuando prestamos atención a estos mensajes, no solo enriquecemos nuestro entendimiento de nosotros mismos, sino que abrimos un canal para que lo divino se exprese y nos guíe. La imaginación activa es una herramienta fundamental en la psicología junguiana para establecer un diálogo consciente con el inconsciente. Mientras que los sueños ocurren de forma pasiva, la imaginación activa es un proceso en el que uno se sumerge deliberadamente en las imágenes internas,
dejándolas fluir y desarrollarse con la intervención activa de la conciencia. Este método permite explorar de manera más profunda y directa los mensajes del inconsciente, creando un espacio en el que la mente consciente y la inconsciente pueden interactuar. El proceso de la imaginación activa comienza con la relajación y la concentración en una imagen, una idea o un símbolo que emerge del inconsciente. Esta imagen puede provenir de un sueño, una intuición o un pensamiento espontáneo. A partir de ahí, se permite que la imagen evolucione, mientras la persona mantiene un diálogo interno, preguntando y respondiendo a lo que aparece. Esta interacción activa permite que se revelen contenidos ocultos de la psique, promoviendo la integración de partes reprimidas o desconocidas. Un aspecto notable de la imaginación activa es que puede llevar a experiencias numinosas, donde la persona siente que ha tocado algo sagrado o trascendental. Estos momentos a menudo vienen acompañados de una profunda sensación de asombro o reverencia y sugieren que el inconsciente es más que un reservorio de experiencias individuales. Es un portal hacia un nivel de realidad donde lo divino se comunica. Jung enfatizó que este proceso no solo era terapéutico, sino que podía ser profundamente espiritual, llevando a insights que transforman la percepción de uno mismo y del mundo. En la práctica clínica, Jung observó que la imaginación activa permitía a los pacientes enfrentar sus miedos, dialogar con figuras arquetípicas y encontrar respuestas a preguntas profundas sobre su propósito y dirección en la vida. La técnica fomenta una forma de autoconocimiento que va más allá de lo racional, permitiendo que la mente consciente escuche la voz del alma. Este proceso puede manifestarse en formas inesperadas. Algunas personas reportan haber tenido conversaciones con figuras sabias, mientras que otras enfrentan y dialogan con aspectos de su sombra. La imaginación activa es un recordatorio de que la mente humana es un espacio de encuentros profundos. Cuando se practica con intención y apertura, se convierte en una vía para que el inconsciente colectivo exprese sus mensajes y para que lo divino tenga un medio de manifestarse. En este sentido, la imaginación activa no es solo una técnica psicológica, sino una práctica espiritual que abre las puertas a la revelación y a la comprensión de la vida en su sentido más amplio. Uno de los aspectos más fascinantes y complejos de la obra de Carl Jung es la manera en que exploró la relación entre la transferencia y la sombra en la psicología profunda. La transferencia es un fenómeno donde los pacientes proyectan sentimientos y patrones de relación hacia el terapeuta, reproduciendo dinámicas emocionales de figuras importantes de su pasado. Para Jung, este proceso no solo revelaba aspectos ocultos de la psique, sino que abría un espacio para que el inconsciente pudiera comunicarse y revelar mensajes cruciales para el crecimiento personal. La sombra, por otro lado, es una parte esencial del inconsciente. Representa todos los aspectos de nosotros mismos que negamos, reprimimos o no reconocemos conscientemente. Estas características, a menudo etiquetadas como negativas o indeseables, pueden incluir miedos, deseos ocultos, impulsos y debilidades que preferimos ignorar. Sin embargo, Jung insistía en que la sombra no es solo negativa, contiene potenciales sin explorar y partes de nuestro ser que, si se integran, pueden enriquecer nuestra vida y llevarnos hacia la individuación, el proceso de convertirnos en un ser más completo y auténtico. El proceso de transferencia se convierte en un escenario donde la sombra se manifiesta. A través de la proyección hacia el terapeuta o hacia otras figuras en la vida del individuo, las emociones y pensamientos reprimidos salen a la superficie. Por ejemplo, un paciente puede transferir sentimientos de ira o rechazo hacia el terapeuta, que en realidad son reflejos de conflictos internos o de experiencias pasadas no resueltas. Este acto de transferencia es clave para el proceso terapéutico, ya que permite al individuo confrontar y entender esos aspectos no reconocidos. Jung observó que en el acto de integrar la sombra, la mente puede abrirse a experiencias transformadoras y a menudo espirituales. Este encuentro con lo desconocido dentro de nosotros puede llevar a un momento luminoso, donde se siente la presencia de algo sagrado. Este proceso no es fácil,
ya que enfrentarse a la sombra implica aceptar partes de uno mismo que pueden ser incómodas o perturbadoras. Sin embargo, es en este acto de aceptación donde se produce la verdadera transformación y se facilita la comunicación con el inconsciente de manera más clara y abierta. Integrar la sombra no es solo un proceso personal, sino que tiene implicaciones para nuestra relación con los demás y con el mundo. Cuando reconocemos y aceptamos nuestra sombra, dejamos de proyectar esos aspectos no reconocidos en los demás. Por ejemplo, alguien que ha reprimido su propia agresividad puede ver a otros como hostiles sin razón aparente. Al integrar ese rasgo, la percepción del mundo y de las personas cambia, lo que facilita relaciones más auténticas y menos conflictivas. Además, este proceso permite que lo divino hable a través de la mente de una manera más profunda. Para Jung, la sombra está conectada con los arquetipos y con los elementos del inconsciente colectivo. Cuando alguien empieza a trabajar con su sombra, también comienza a tocar aspectos arquetípicos universales, como el héroe que lucha contra el dragón, una metáfora de la batalla interna contra las partes reprimidas de uno mismo. Este arquetipo del héroe es un reflejo de nuestra capacidad para superar la oscuridad interna y emerger más fuertes, con una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo. La confrontación con la sombra y el trabajo de transferencia en terapia no son solo herramientas para resolver problemas emocionales. Son vías para el autodescubrimiento y la expansión espiritual. La mente, al integrar estos elementos oscuros, se abre a la posibilidad de recibir insights y revelaciones que provienen de una fuente más profunda y, en ocasiones, sagrada. Este proceso de integración facilita un estado de equilibrio donde lo consciente y lo inconsciente cooperan, permitiendo que la mente se convierta en un vehículo a través del cual lo divino puede comunicarse. Jung enfatizaba que este trabajo es esencial para cualquiera que busque un camino espiritual genuino. Sin la integración de la sombra, cualquier intento de desarrollo espiritual puede verse obstaculizado por la falta de comprensión de uno mismo. La sombra, al ser aceptada e integrada, se transforma en una fuente de fuerza y sabiduría. En este sentido, la voz de lo divino no es solo un susurro de lo desconocido, sino una guía que emerge desde dentro, ayudándonos a navegar los retos de la vida con mayor claridad y propósito. El proceso de individuación propuesto por Jung culmina en la realización del sí mismo, el arquetipo central que simboliza la totalidad de la psique. Este concepto, que se encuentra en el corazón de la psicología junguiana, representa la integración de lo consciente y lo inconsciente en una entidad unificada. Para Jung, el sí mismo es la imagen de Dios dentro de nosotros, un núcleo espiritual que trasciende la suma de nuestras partes individuales y conecta nuestra mente con lo divino. El sí mismo no es un aspecto que se encuentra fácilmente. Requiere un proceso de búsqueda interna, enfrentando y reconociendo los aspectos ocultos de la psique, como la sombra y el anima animus. Esta integración lleva a un estado de armonía interna donde los conflictos entre la mente consciente y las fuerzas inconscientes se resuelven. La persona comienza a experimentar un sentido de conexión con algo mayor, un sentimiento de propósito y pertenencia que va más allá de lo personal y toca lo trascendental. La idea de que el sí mismo es la imagen de Dios en nosotros tiene implicaciones profundas. Sugiere que la espiritualidad no es algo que se encuentra únicamente en textos sagrados o ceremonias religiosas, sino que es una experiencia interna que todos pueden alcanzar. Cuando la mente se alinea con el sí mismo, se abre a la posibilidad de recibir inspiración y guía de lo divino. Jung observó que en estos momentos las personas describen sentir una paz profunda, claridad y un entendimiento intuitivo de sus vidas y del mundo. Es como si una voz interna, no la del ego sino la del alma, comenzara a hablar y a dirigir. El viaje hacia la realización del sí mismo no es un camino lineal ni sencillo. Implica enfrentarse a crisis y retos que desafían la identidad y las creencias. Jung lo comparaba con un viaje heroico, donde cada paso adelante requiere valentía y un enfrentamiento honesto con uno mismo. Durante este proceso, las experiencias de sincronicidad y las revelaciones internas
se convierten en señales de que la mente está alineada con el sí mismo y, por ende, con lo divino. Carl Jung encontró en la alquimia una rica metáfora para el proceso de transformación psíquica y espiritual. Aunque los alquimistas medievales buscaban convertir metales comunes en oro, Jung veía en sus escritos y símbolos una representación del viaje interno que los individuos emprenden para alcanzar la totalidad, lo que él llamó individuación. Para Jung, la alquimia no era solo una protociencia, sino una manifestación externa del proceso interno de desarrollo y crecimiento espiritual. La gran obra alquímica, que consta de etapas como la nigredo, putrefacción o descomposición, albedo, purificación, y rubedo, iluminación, tiene paralelismos directos con las fases de la transformación psíquica. La nigredo representa el enfrentamiento con la sombra y las partes oscuras de uno mismo. Es una etapa de crisis y de confrontación con los aspectos reprimidos de la psique. Esta etapa es fundamental, ya que es en la oscuridad donde comienzan las primeras semillas del cambio. Jung argumentaba que sin este reconocimiento y aceptación de la sombra, no es posible avanzar hacia una integración completa. La siguiente fase, la albedo, es el proceso de purificación y de recuperar la inocencia. En términos psicológicos, es el momento en que la mente empieza a integrar lo aprendido de la confrontación con la sombra y las emociones y traumas comienzan a resolverse. Esta fase se caracteriza por una sensación de claridad y renovación, donde las imágenes de lo inconsciente se vuelven más comprensibles y los patrones de comportamiento dañinos se transforman en comprensión y autoconciencia. Para Jung, esta etapa también está vinculada a los sueños y visiones que proporcionan guía y claridad sobre el camino espiritual. Finalmente, la rubedo representa la culminación de la transformación, la iluminación. Es en esta etapa donde el sí mismo se manifiesta de forma plena y la mente consciente y el inconsciente están en armonía. Este estado es lo más cercano a una experiencia de conexión divina en la vida diaria. La persona se siente alineada no solo consigo misma, sino con el universo, y experimenta una sensación de unidad y propósito. Jung vio esta etapa como un reflejo de lo que los místicos y santos han descrito como la unión con lo divino, una experiencia de paz y completitud que va más allá del entendimiento racional. El proceso alquímico, al igual que la psicología junguiana, enfatiza que la transformación no es un acto pasivo. Requiere esfuerzo consciente, reflexión y disposición a enfrentarse a lo desconocido. La alquimia interior implica trabajar con símbolos y sueños que emergen del inconsciente, explorando lo que significan en el contexto de la vida personal. Estos símbolos pueden ser tan diversos como el fuego, el agua, el león o la piedra filosofal, cada uno representando un aspecto del viaje espiritual. El fuego, por ejemplo, simboliza la purificación, mientras que la piedra filosofal es el símbolo de la totalidad alcanzada. Jung estaba fascinado por la forma en que los alquimistas utilizaron un lenguaje simbólico tan complejo para describir sus procesos. Para él, esto era un reflejo de cómo la mente inconsciente también se comunica mediante símbolos, los mismos que pueden aparecer en los sueños y en las visiones. El entendimiento y la interpretación de estos símbolos son claves para avanzar en el proceso de individuación. Aquí, la mente actúa como un laboratorio donde las experiencias, los traumas y los deseos se transforman y refinan para revelar la esencia más pura de uno mismo. Otro aspecto importante es la idea de la coniunctio, la unión de opuestos, que en la alquimia representa la fusión del principio masculino y femenino en una unidad superior. En términos junguianos, esto se traduce en la integración del anima y el animus, las contrapartes femenina y masculina del inconsciente de cada persona. Esta unión es un paso esencial en el camino hacia la totalidad, ya que permite que la persona se libere de la dualidad interna y alcance un estado de equilibrio y paz. La alquimia interior, por tanto, es más que una metáfora. Es un mapa que guía el proceso de autodescubrimiento y desarrollo espiritual. Las etapas de este proceso reflejan no solo la integración de aspectos inconscientes, sino también el diálogo continuo entre la mente consciente
y lo divino. Jung sostenía que cuando una persona atraviesa estas etapas y logra la integración, se abre a una nueva forma de ser en el mundo, una en la que la voz interna de lo divino se escucha con claridad y guía las acciones y pensamientos con propósito y sabiduría. Jung encontró inspiración en tradiciones místicas y filosóficas para desarrollar su enfoque de la psicología. Consideraba que muchas de las ideas que la psicología moderna trataba de explicar ya habían sido exploradas por místicos y pensadores antiguos. Por ejemplo, las enseñanzas del gnosticismo y las prácticas de la alquimia medieval fueron, para Jung, testimonios de cómo la humanidad ha buscado comprender la interacción entre la mente y lo divino desde tiempos inmemoriales. El gnosticismo, una tradición que enfatiza el conocimiento espiritual y la conexión directa con lo divino, resonaba con las ideas de Jung sobre la individuación. Para los gnósticos, el objetivo de la vida era despertar a una verdad más profunda sobre la existencia, similar a lo que Jung describía como la realización del sí mismo. Esta búsqueda de autoconocimiento y la conexión con lo sagrado están presentes en las prácticas místicas de diferentes culturas y en la psicología profunda junguiana. La alquimia, con su enfoque en la transformación de lo común en lo sublime, fue otra fuente de inspiración clave. Jung interpretó los textos alquímicos no solo como un intento de manipular sustancias físicas, sino como una metáfora del proceso de transformación espiritual. Jung creía firmemente que la espiritualidad no era algo reservado solo para los ascetas o los estudiosos de la religión, sino una parte intrínseca de la experiencia humana. La espiritualidad, en su visión, se manifiesta en los pequeños momentos de la vida diaria y en la capacidad de la mente para conectarse con algo más grande y profundo que uno mismo. Este enfoque revolucionó la forma en que se entiende la conexión entre la psicología y la espiritualidad, situando a la mente como un vehículo por el cual lo divino puede hablar. Para Jung, el acto de vivir conscientemente es en sí una práctica espiritual. Esto implica prestar atención a las señales internas y externas que nos rodean, desde los sueños que tienen mensajes arquetípicos hasta las coincidencias significativas o sincronicidades que ocurren en el día a día. Cuando una persona se permite observar y reflexionar sobre estos eventos, puede encontrar un sentido de propósito y dirección que trasciende las preocupaciones mundanas. La espiritualidad, entonces, no es solo un refugio en momentos de crisis, sino un estado de alerta y apertura constante. El reconocimiento de lo espiritual en la vida cotidiana puede comenzar con la observación de los símbolos y arquetipos que emergen en la mente. Una persona puede notar que ciertos temas o figuras aparecen repetidamente en sueños, en pensamientos espontáneos o incluso en las historias que le llaman la atención. Estos arquetipos, como el héroe, la madre, el sabio o la sombra, tienen significados profundos y universales que reflejan aspectos de nuestra propia psique y los desafíos que enfrentamos. Identificar estos arquetipos y comprender su relevancia en el contexto personal puede ayudar a encontrar sentido y dirección. Otro elemento fundamental es la práctica de la reflexión y la introspección. Para Jung, el simple hecho de dedicar tiempo a pensar en las propias emociones, deseos y conflictos es un acto espiritual. Esta práctica no requiere rituales elaborados. Basta con detenerse a considerar las propias acciones y reacciones. La introspección nos permite ver más allá de las respuestas automáticas y empezar a escuchar la voz del inconsciente, que puede contener mensajes de sabiduría y guía. Esta voz no es siempre clara ni directa, pero a menudo se siente como una intuición o una certeza interna que nos empuja en una dirección determinada. Las sincronicidades juegan un papel crucial en esta forma de espiritualidad diaria. Son esos momentos en los que los eventos externos parecen alinearse de manera tan precisa con nuestros pensamientos o emociones internas que resultan difíciles de ignorar. Estas coincidencias significativas actúan como recordatorios de que la mente y el mundo están más conectados de lo que parece, sugiriendo que hay una trama más grande en juego. Por ejemplo, pensar en un amigo que hace tiempo no ves y que, de repente, te llama por teléfono, es una forma de sincronicidad
que nos invita a cuestionar la naturaleza de la realidad y la conexión entre lo interno y lo externo. El papel de la creatividad también es esencial en la espiritualidad cotidiana. Jung veía en el arte, la escritura y otras formas de expresión creativa una manera de interactuar con lo divino. Cuando una persona se sumerge en un acto creativo, está permitiendo que el inconsciente se manifieste de forma consciente. Las ideas y emociones que emergen durante la creación pueden ser interpretadas como mensajes de la psique profunda, cargados de significado y revelaciones personales. Este proceso creativo no solo nutre el alma, sino que también abre puertas a nuevas formas de entender la propia vida y su propósito. La meditación y la contemplación son prácticas que, aunque a menudo se asocian con tradiciones religiosas, también tienen un lugar en la espiritualidad secular y cotidiana. Jung enfatizaba que no se necesitaba una afiliación religiosa para beneficiarse de estas prácticas. Lo importante es el acto de aquietar la mente y observar los pensamientos sin juzgarlos. Esta observación permite que surjan insights y que la voz de lo inconsciente, a menudo ahogada por el ruido de la vida moderna, se escuche más claramente. En estos momentos de silencio es donde lo divino, según Jung, encuentra un canal abierto para comunicar mensajes de sabiduría y paz. En resumen, la espiritualidad en la vida cotidiana, según Jung, no se trata de rituales o dogmas, sino de estar presente, de reconocer los símbolos y patrones que nos rodean y de escuchar la voz interna que guía nuestras decisiones. Al cultivar esta conciencia, la mente se convierte en un canal a través del cual lo divino se manifiesta, permitiéndonos vivir de manera más plena, conectada y consciente. Esta forma de espiritualidad práctica nos recuerda que lo sagrado no está solo en los grandes momentos de revelación, sino en las pequeñas interacciones y reflexiones diarias que nos invitan a explorar y entender nuestra conexión con el universo.